Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Evans Vargas, un servidor.
desde Estrategia Financiera, desde Radio Costa Rica, martes, 10 de la mañana, como casi todos los martes, procurando traerte información relevante, de valor, información que te permita entretejer tu mejor estrategia financiera, no necesariamente la nuestra. Procuramos pues facilitarte tips, ideas, elementos, soluciones para generarte valor, para que sumes valor a tu portafolio de capitalización, para que rentabilices en esa renta fija o renta variable, en ese interés simple o interés compuesto, en mercado local o internacional. Es que hay tantas derivas por las cuales podríamos andar puliendo esa mejor estrategia financiera, y por eso es que cada martes pues procuramos sumar algo más. Pero es que el día de hoy es un martes sensible, especial, no solamente por el hecho de que ya pues, nos vamos acabando el primer semestre del año, estamos en la recta final, sino porque, como dijimos al inicio del 2026, este es un año para hacer. Y yo te cuestiono en este martes, en esta mañana, ¿qué has hecho con tu gestión patrimonial? ¿Qué has hecho con tu capitalización? ¿Qué has hecho con la gestión de tu dinero, del presupuesto, de las coberturas? ¿Qué has hecho? Desde enero, que te retamos a que este es un año para hacer, y pues ya casi acabando el primer semestre, bueno, ¿qué has hecho? Hagamos un examen de conciencia, si se quiere, para efectos de decir, bueno, ¿será que ya inicié? ¿Será que no inicié? ¿Será que inicié y me detuve y dejé botado esa tarea que definitivamente en mi vida financiera tengo? Bueno, es importante tomar conciencia y tomar acción. ¿Por qué? Porque puedes tomar mucha conciencia, puedes conocer, puedes saber, pero si no tomas acción realmente vas a acabar en el mismo lugar a futuro. Entonces no es el hecho, no es el sentido, ni mucho menos. Más bien, desde Estrategia Financiera te impulsamos a que tomes acción, que este sea un 2026 todavía, porque estamos lentos para final de año, un año para hacer. Y bueno, si no has aprovechado los primeros 5 o 6 meses, ya es hora, ¿verdad?, que te vayas moviendo en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque la gestión patrimonial es un estilo de vida. Y como ya me han escuchado decirlo N cantidad de veces, el patrimonio se crea, se gestiona, se acumula, se protege y se transfiere. Pero esta última etapa es de las, diría, más cruciales, porque es cuando se genera, diría yo, pues de las primordiales pues reservas de patrimonio, donde mejor y más se preserva el capital, pero es donde a nivel de cultura financiera acá en el país, en Costa Rica, diría que donde estamos más en deuda, esa transferencia patrimonial. Nos pasamos la vida en ese esfuerzo productivo, hace, acumula, y ese último sprint, ese último diseño, esa última gestión de transferencia patrimonial, la desconocemos, la ignoramos, la dejamos por ahí en el rinconcito para después, y ese después de pronto nunca llega, y ya, pues nunca llegó, y nunca se hizo oportuna, y nunca se realiza, se ejecuta, nunca se hace, y eso genera pérdida patrimonial. Y como sabemos eso, porque sabemos también que de todas las etapas que te he mencionado sobre gestión patrimonial, realmente tenemos muchas oportunidades de mejora, por no decir debilidades, acá a nivel de país. En esta última realmente creo que tenemos una oportunidad, un reto, pero enorme, de estudiar, de aprender, de culturizarnos financieramente y de echarle mano a lo que el entorno legal y el entorno país nos facilita. ¿Para qué? Para ese último tramo, ya en el horizonte, o no tan horizonte realmente, de vida, podemos darle sentido, un sentido que trascienda la vida a esa creación de patrimonio, a esa creación y crecimiento de riqueza. Y por eso, porque no podría ser de otra forma, como yo técnicamente no mastico estos temas, es que definitivamente tenemos que hacernos llegar de personas que nos acompañen justamente en esta senda patrimonial, de personas que sí mastican, que sí manejan el tema. Y bueno, el día de hoy tenemos la grata compañía de una persona que pues ahora ya considero amigo, porque ya tenemos el rato de estar marchando por acá, y que pues, nos ha dado la oportunidad de darnos ese acompañamiento en este enfoque de transferencia patrimonial. Y bueno, quiero pues darle una cálida bienvenida a Juan Luis Solís Eidelman, que es parte de la firma Eidelman y Asociados, y quien el día de hoy
y Dios mediante, pues a futuro también nos va a estar compartiendo información sensible respecto a la poca, mucha o mejorable cultura de transferencia patrimonial que pues tenemos en el país y que podemos mejorar. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer. Simplemente, si no lo hacemos, ¿por qué? Estamos un poco cortos de conocimiento. Juan Luis, bienvenido a Estrategia Financiera. Un gusto tenerte por acá. Esta es tu casa, así que con toda comodidad, bienvenido a esta tertulia. Y no, agradecerte que de verdad vengas a permearnos de todos estos conocimientos. Don Evans, un gusto estar por acá, un gusto servirles. Estamos para cualquier consulta. Vamos a hablar un poco el tema de transferencia patrimonial. Vamos a ver varios aspectos desde financieros hasta legales para poder guiar y poder facilitar esta información a todas las personas que nos están viendo desde Estrategias Financieras el día de hoy. Perfecto, te agradezco de verdad porque sabemos que, de que sacas el rato de tu agenda para darnos este acompañamiento y este conocimiento. Juan Luis, ¿y qué te parece si damos una pincelada introductoria y le contamos a las amigas y amigos que nos estén viendo hoy o a futuro, porque bueno, ya lo saben, este programa quedará en Facebook, estamos ahorita en vivo desde Radio Costa Rica, con Andy Torres que está en controles y ahora su mano derecha también. 1 o 2 meses va a estar por acá en Facebook Live, pero después vamos a estar en nuestro canal de YouTube, donde vas a tener el programa durante años o décadas, seguramente a posteridad, para que siempre te estés instruyendo. Pero entonces, ¿qué te parece, Juan Luis, si le contamos a nuestras amigas y amigos, bueno, qué es patrimonio? Porque es que yo lo que noto cada vez que converso con las personas es que sienten que, hey, Evans, yo la verdad es que eso de gestión patrimonial no, creo que no es conmigo, porque la verdad que yo soy una persona sencilla, no soy rico, lo que tengo en mi casita, mi carro, el carro de mi esposa, etcétera, y la verdad es que no somos ricos, no tenemos patrimonio. Perfecto. Vamos a comentar un poquitito lo que es el tema de patrimonio. Patrimonio lo vamos a ver como todo bien mueble o inmueble. ¿Qué hablamos directamente? Inmueble estaríamos hablando de todas las propiedades, desde un lote, una casa, cualquier construcción que tengamos. El bien mueble, estaríamos hablando de vehículos y demás, motocicleta, barcos, carros. Vamos a ver que también como patrimonio podríamos ofrecerle a nuestros familiares o hijos en un futuro lo que son todos los depósitos, acciones, cuentas de ahorros que tengamos nosotros. Como lo decía don Evans, es importante indicar que a veces no pensamos a futuro. ¿Por qué? Porque el tico, la persona, nunca piensa que puede fallecer en cualquier momento. Es un tema feo para conversarlo, pero real, que vamos a ver en el día a día. Entonces, debemos de tener, ya sea por medio de un testamento, que posteriormente, en el día de hoy, vamos a estar conversando un poquitito más, las posibles formas de transferir estos patrimonios a nuestros padres, hijos, hermanos o a las personas que nosotros tomemos la decisión de dejarle ese bien, de poderle trasladar ese bien en el momento que no estemos. Es importante indicar que en un testamento lo hacemos en vida. Mientras estemos nosotros en vida, vamos a transferir o vamos a indicar a quién nos gustaría darle estos bienes y también la posibilidad de poder cambiar en un futuro si no estamos de acuerdo o si hay un cambio en nuestro pensar, podemos realizarlo. No es que eso va a quedar siempre dictado, siempre escrito y no va a haber un cambio. No está sobre piedra. No está sobre piedra. Podemos cambiarlo en el momento que nosotros tomemos la decisión. A la vez podemos blindarlos en vida. También uno de estos es el usufructo, que es cuando podemos trasladarle registralmente el bien a nuestro familiar o a un tercero, no exactamente un familiar, y poder nosotros gozar en vida, aunque sea a nombre de Carlos. Entonces yo puedo darle en vida a Carlos, transferirle esa propiedad, pero mientras yo esté en vida puedo tener todo lo que me genere esa propiedad, ya sea una venta, un alquiler,
un uso o disfrute de este bien. No necesariamente, aunque esté en nombre de Carlos, o de mi hijo, o de mi madre, o de mi hermano, voy a tener que decir, no voy a empezar a percibir ese dinero mensual que podría estarme generando. Y eso aplica también, entendería yo, que, bueno, si lo que tengo es unas hectáreas de cosecha de X cosa, pero lo tengo en usufructo, igual, yo en vida puedo seguir explotando las cosechas, el comercio de las cosechas, etcétera. No pasa Un nada. ejemplo, como usted lo decía, cosechas, o tengo una finca ganadera, o tengo 4 vaquitas, y esas vaquitas me producen leche que yo le vendo a mis vecinos, y yo le quiero dar en vida a un tercero, o a mi hijo, o a cualquier familiar, esa propiedad, pero yo quiero seguir recibiendo lo que me produce esta propiedad, puedo realizarlo por medio de un usufructo. Importante, el usufructo, si yo cambio de parecer en un plazo de tiempo, puedo cambiarlo, puedo volver a regresármelo o puedo trasladárselo a otra persona. Con la importancia de que si yo produzco por medio de agricultura o, como lo decíamos, por medio de unas vaquitas que me producen leche, todo lo que se genere en esa propiedad, sigo percibiéndolo. No quiere decir que aunque registralmente es todo lo que tengamos en el Registro Nacional de la Propiedad a nombre de uno o a nombre de un tercero, no quiere decir que aunque esté a nombre de un tercero, yo no pueda disfrutar de todo lo que produzca esta propiedad. Ok, buenísimo. Entonces, vamos a ver, yo genero un usufructo respecto a algún bien mueble o inmueble, o incluso, vamos a ver, porque acá seguramente algunas amigas y amigos, Juan Luis, nos podrían estar cuestionando o podrían estar preguntándose, bueno, yo no tengo tantas fincas, tanto ganado, básicamente lo que tengo es un emprendimiento, lo tengo a través de una sociedad, o tengo una marquita de un emprendimiento que tengo, creo, no sé, pañuelos de algo, etcétera. Bueno, hay elementos, digamos, no tan tangibles, por así decirlo, que tanto como un vehículo, o varios vehículos, o varias residencias, o apartamentos, o locales, o lo que fuera, no tan tangible, sino más bien como intangible, ¿no? Marcas, sociedades, acciones, participaciones y demás, que bueno, que también suma, es patrimonio, y muchas veces diríamos que a veces es como el iceberg, ¿verdad? Que es tal vez lo que menos se ve, pero tienen una importancia relevante en estructuras patrimoniales, y claro, también juegan dentro de ese diseño de transferencia patrimonial, ¿no? Exactamente, como usted lo indica, y es importante que lo sepamos todos, no es solo una propiedad o un bien que tengamos patrimonialmente, sino que también podemos trasladar o pensar a futuro. En el momento que yo no esté, quiero que esta cuenta de banco, esta acción, este nombre que yo registré bajo una marca o una sociedad, quiero que ese bien o esas acciones dentro de una sociedad sean trasladadas a un tercero en el momento que yo no me encuentre. Entonces, vamos a ver que hay varias formas de blindar esto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no hay un testamento, ingresan dentro del momento de fallecimiento de una persona, lo que son los padres, hijos, esposa o la persona que conviva con la persona que fallece, tiene ese derecho a solicitarlo a nivel de un sucesorio. En tribunales, ya eso es en tribunales. Eso es exactamente en tribunales, como usted lo indica. En este sucesorio, si no hay un acuerdo de partes, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a irnos a un proceso judicial en el cual van a haber problemas, van a haber trámites engorrosos y demás por no haber un acuerdo, o por la persona que falleció, o por las personas quienes tienen ese derecho, y vamos a irnos a un proceso que puede durar un año, más de un año, hasta 2 años o más, puede durar un proceso de estos. En cambio, si se hace un convenio entre las partes, que digamos, la idea es que la persona realice un testamento, pero cuando no se realiza ese testamento, ¿qué es lo que sucede? Si hay un acuerdo entre las personas que están en su alrededor, se llama sucesorio notarial. El sucesorio notarial
viene a agilizar, porque hay un convenio entre todos, Ujú. agilizar este trámite donde se nombra un albacea, que es la persona que va a estar a cargo mientras sucede este proceso, Ujú. para poder cuidar el bien, darle una buena guía Ujú. a ese bien, ¿verdad? Ujú. Durante el proceso, y vamos a ver que un proceso de estos puede durar 6 meses o un año como máximo. Ok. Es un proceso más ágil y más rápido. Si todas las partes convienen. Si todas las partes Si uno ya no convienen. conviene, se complica el asunto. ¿Qué es lo que pasa cuando no conviene? Nos vamos a ir a un proceso legal donde vamos a tener que ir a un juzgado, que el juzgado nombre un albacea o una persona. Comprendamos que albacea es la persona que administra los bienes mientras se le asigna a quién se le van a dar los bienes. Sí, no es que los bienes le tocaron a él o no es que No. Él puede disfrutarlos más, ni mucho menos. No, en este caso el albacea va a ser el administrador de esos bienes. Es una responsabilidad más. Es bien. una responsabilidad en la cual el juez va a solicitarle qué es lo que ha pasado con esta administración. Y las personas también pueden indicar qué es lo que está sucediendo con esta administración, donde todos van a recibir lo que genere esta propiedad o lo que genere estos bienes, ya sea una acción, un depósito a plazo, lo que genera una sociedad, que a Ujú. veces no lo vemos, pero lo que nos genera una sociedad. Claro. Entonces, esos bienes va a haber una persona administradora. ¿Qué es lo que pasa si no hay un acuerdo? ¿Qué pasa si durante este proceso no llegaron a ponerse de acuerdo? Estos bienes se va a peritar o se va a realizar un peritaje para ver cuánto vale la propiedad, cuánto vale la sociedad, cuánto vale el nombre o cuánto dinero hay en una cuenta bancaria o en un depósito a plazo o en una acción, lo que tengamos en este momento, y lo que se va a dar es el monto de lo que cuesta según ese peritaje y se va a dividir entre las partes. O sea, ¿cuánto suma todo aquello? ¿Cuánto Y suma parte- todo? parte Y se igual por- reparte en partes iguales. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no hay un acuerdo de estos, la propiedad se puede ir al remate. Y en ese remate, sabemos que es igual que en un banco, vamos a tener esa disminución del precio real de mercado. Aunque el perito nos diga que en el mercado vale 100 millones, cada vez que se vaya rematando vamos a ir bajando esos porcentajes. Ok. Entonces, Sí, para es acercarse mejor más llegar a esa un buen puja. arreglo Sí. que a un mal arreglo. Correcto, totalmente. Y vamos a ver, tal vez aprovechando ese comentario, porque este es un tema demasiado sabroso, Juan Luis, y de verdad que te agradezco que nos acompañes el día de hoy. Se me antoja pedirle a las amigas y amigos que nos ven hoy o a futuro, y me parece, y tal vez nos corriges en la lectura, Juan Luis, que vamos a ver, yo en vida, respecto al patrimonio, que mi esfuerzo productivo en vida pues haya dado fruto, ¿verdad? Todo aquel patrimonio que yo en vida pues haya podido acumular, considero yo que, vamos a ver, si yo puedo dejar un testamento o alguna otra estructura legal para efectos de prever y no llegar a embrollos de procesos notariales que son más abreviados o mucho menos a nivel de tribunales, si yo en vida puedo dejar estructurado, previsto y sabiendo que creo que es una novedad para muchísimos, que dicen, bueno, es que ya la propiedad está en usufructo. Ah, bueno, es que ya fulano hizo el testamento, o sea, como quien dice, ya aquella cosa no se pudo modificar. No, y es que ya vemos que en vida, y ya nos vas a contar un poco más, que ni siquiera en vida, pero bueno, muerte también, no queda todo en piedra y se puede modificar. ¿Por qué? Porque pues, la vida da vueltas y de pronto hará sentido o no mantener todo igual o ajustarlo de camino. El tema es que qué buena idea es en vida yo dejar previsto. ¿Por qué? Porque claro, será el patrimonio que mi negocio, mi sociedad, mis empresas, yo mismo como persona, como asalariado, etcétera, haya levantado. Pero dejarlo previsto de cómo quiero yo, según mi visión, que debería distribuirse, que debería ejecutarse aquel patrimonio, en manos de quién y por qué. Porque bueno, vamos a ver, alguien dirá, yo tengo finca ganadera,
no he visto que mi hijo sea como muy de la línea de andar arriando ganado, no, como que no le tiene ese ADN, no le hace clic, pero mi hija la verdad que le encanta el business. Bueno, es mejor que yo en vida deje vinculado a aquel negocio de ganadería, pues con mi hija que hace clic, a que esperar que, a la mano de Dios y al buen convenio o no de las partes, ¿verdad? Que normalmente también a veces aparecen más partes de la cuenta, ¿verdad? Se puede dar aquellos procesos engorrosos donde, como bien decís, el patrimonio que en vida se logró, se diluye mucho, se pierde riqueza. ¿Por qué? Porque temas de que a través del remate se le va bajando el precio, etcétera. O sea, hay riqueza que se pierde cuando más bien en vida se puede dejar estructuras legales para que se preserve y se gestione correctamente. Como usted lo indica, es importante. Vamos a ver qué es importante. Cuando yo esté en vida, si yo tengo un hijo mío que le gusta estar en el día a día en mi negocio, en cambio, mi otra hija lo que le gusta es disfrutar de los bienes, ¿qué es lo que debería hacer yo? En el momento de realizar el testamento, debería indicar cuál va a ser esa repartición. Otro punto importante, si no hay ese testamento, como usted lo indica, pueden ingresar terceros. ¿Quiénes son terceros? Tiene derecho el padre, tiene derecho los hermanos y demás, hasta cónyuges. Vamos a ver, otro tema importante es, para que lo sepamos, que aunque tengamos un testamento, siempre se tiene que abrir un sucesorio. Okay. Lo que nos va a agilizar es que ya está esa distribución para realizar el sucesorio notarial. El sucesorio notarial, como lo indicamos, es un aspecto que nos facilita, nos ayuda a agilizar todo. Se simplifica todo. Simplifica todo. ¿Qué es lo que pasa? A veces no analizamos o decimos, no, esto les queda a todos, pero lo importante es saber cuál va a ser esa distribución. No siempre todos los familiares que tenemos a nuestro alrededor van a estar contentos. Por ende, se pueden dar esos roces que nos puede realizar atrasos en el proceso o un no disfrute del bien hasta que nos pongamos de acuerdo. Otra posible en vida es distribuir esa propiedad en derechos. ¿Qué significa en derechos? Tengo 4 hijos, una propiedad de 1000 metros cuadrados, sin construir, sencillita, en San Carlos. Y quiero dársela en vida a mis 4 hijos. Entonces vamos a crear un derecho para cada uno. Entonces va a indicar la propiedad. En esta propiedad, ubicada en este y este lugar, van a haber 4 derechos. Derecho 001 a María. Derecho 002 a Carlos. Derecho 003 a Andrea. Derecho 004 a José. Entonces, cada uno, aunque no está distribuido como una segregación, que en la segregación vamos a partir en 4 esa propiedad y de una sola propiedad van a haber 4 propiedades, el derecho lo que nos dice es que esas 4 personas tienen derecho a esa propiedad, no específicamente dónde, pero tiene por partes iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los 4 van a tener que administrar o se divide o se van vendiendo sus derechos. Se pueden vender. Se pueden vender. Uno como hermano o uno puede llegar y decirle, mira, no querés vivir ahí porque a mí me gusta la zona de San Carlos y vos vivís en San José, ¿por qué no me vendés el derecho? Está bien, te lo vendo y se traspasa el derecho. Entonces, existen varias posibilidades. Otra posibilidad, con lo que hablábamos del usufructo, es poder blindar esa propiedad. ¿Qué significa blindar? Indicar que esa propiedad por un plazo de tiempo que estipula el Código Civil, si no estoy mal, estamos hablando de 10 años, esa propiedad no puede ser embargada. Okay. ¿Por qué? Porque yo estoy cediéndole esa propiedad a mis hijos en vida y si uno de estos hijos se jala una torta, por decirlo así. Nada anormal, ¿verdad? Nada normal. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que esa propiedad no se puede embargar durante ese plazo de tiempo. Excelente blindaje. Es un excelente blindaje. Otra
posibilidades que no es normal en Costa Rica, pero sí se puede dar porque lo permite el Código Civil, es de poner ciertos requisitos para esa propiedad. Otra posibilidad de blindar esta propiedad es darle a mi hijo esta propiedad por medio de donación, Ok. no un traspaso. Se supone que el traspaso, cuando es honoroso, hay o existe una transferencia de dinero entre partes. Claro. Es una compra y venta. Cuando es por medio de donación, ese bien que le estamos trasladando a nuestro hijo, y si ese hijo se encuentra en unión libre o se encuentra casado, no es un bien ganancial. Ah, ok. No entra como Note qué bien interesante. ganancial. Ok. Son cositas que a veces dice, no, traspásemela como si yo la hubiera comprado. O a veces el mismo abogado no te dice, mira, hagámoslo por donación. No, sino que te dice una vez, traspasémosla y más fácil, se traspasa por venta. Pero esa figura, si yo le traslado esta propiedad a mi hijo, porque es la herencia para él, y no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro con esa relación, esa propiedad queda blindado, que no es un bien ganancial. Posteriormente podemos ver un poquitito Buenísimo. otro día lo que son Vamos bienes a estarlo gananciales. desmenuzando, Sí, definitivamente. Pero son posibilidades. Otra posibilidad es ponerla como patrimonio familiar. El patrimonio familiar te permite solo en una propiedad, al estar como patrimonio familiar, yo lo puedo comprar. Yo puedo comprar ese bien. O me la vendió mi papá. Entonces, bien ganancial es que es una propiedad que no va a ser sujeta de un proceso de cobro. ¿Por qué? Porque está blindada como propiedad, Como patrimonio familiar. Entonces es un patrimonio para la familia. Ok. Queda blindada, donde vamos a encontrar que un proceso cobratorio, aunque lleguen y te digan, te voy a quitar la propiedad, no hay posibilidad de quitarla. Ok. Qué interesante, Juan Luis. O sea, o sea, estoy sorprendido porque ya hemos conversado, pues no poco, pero cada vez que converso con vos, siempre me doy cuenta de nuevos tips y considero que esta es una conversación muy enriquecedora para mí y para todas las personas que nos estén escuchando ahorita en vivo y a futuro. Y de verdad que deberías de compartir esta información si nos estás viendo ahorita o a futuro, porque, vamos a ver, ahorita que estabas conversando se me han ocurrido y pensado N cantidad de situaciones que durante más de 20 años hemos atendido y conocido, Juan Luis, en el tema patrimonial. Por ejemplo, hace muchos años en una entidad con la que yo estaba, y no voy a hablar de nombres, pero se dio una situación muy particular. En la entidad se estaba gestionando el capital de una señora ya mayor, un capital sensible, y la señora estaba pues afectada de salud y estaba en el hospital. Y llegaban a la entidad financiera, llegaban sus familiares para que se les dijera quiénes eran los beneficiarios, e incluso algunos no solamente para saber, sino para confirmar que si ellos no estaban como beneficiarios, se pusieran como beneficiarios de aquel capital sensible. Entonces, vamos a ver, acá mezclo las dos consultas, los dos temas, Juan Luis, porque es que acá en Costa Rica, habiendo tanto recurso, habiendo tantos tips, habiendo tantas formas, que diría yo que ya ahorita, en una pincelada, hemos escuchado bastantes, en Costa Rica no tenemos esta cultura. Vamos a ver, en las mesas, en los desayunos, en el compartir de las familias, el fin de semana, etcétera, el fútbol, la política, los bochinches, ¿verdad? Lo que fuera, pero, o sea, cómo la transferencia patrimonial, todos estos elementos que hemos mencionado ahorita, en un ratito, en media hora, cómo no son tema en un momento. Bueno, un momento, te digo, esta experiencia que te cuento con esta señora en esta otra entidad, eso fue hace más de, serán 20 años. En un momento donde, y hay que ser franco, Juan Luis, en un momento donde quizás alguien le esté poniendo el ojo a tu patrimonio, no con muy buenas intenciones. Y, indistintamente de eso, es nuestro deber decir, bueno, ¿cómo blindo esto a favor de mi hija, de mi hijo, de mi pareja, ¿verdad? O sea, ¿cómo blindo esto? Es que
de pronto puede alguien venir a acercarse con intenciones ahí, mano peluda, ¿verdad? No muy honrosas, o aunque todos fueran santos alrededor nuestro, no pasa nada. También es mi deber. Pero ¿por qué es que estamos tan carentes de esta cultura cuando sí existe, pues, formas? Vamos a ver, siempre ha existido. Lamentablemente, no es un tema que se converse, no es un tema que sea consultado normalmente a un despacho jurídico. A vos no te llegan N cantidad de consultas con este asunto de transferencia. Nosotros No tantas como deberían. Es que Sí. vamos a ver, casi todas las familias tienen algo de patrimonio. Todas las familias mínimo tienen, aunque sea un lotecito, y se consulta poco. De hecho, en el caso de mi oficina, trabajamos conjunto con mi papá, que él es juez pensionado del Tribunal de Familia, entonces toda la vida he visto ese tema de familia. Ujú. Y él es el que se enfoca en eso. Entonces se trata de manejar un poquitito todo este tema. Se le hace referencia a las personas sobre lo que puede suceder. Como usted lo decía, una cosa es, y no siempre se realiza a nivel bancario, donde yo, cuando abro mi cuenta, pongo beneficiarios. Ujú. No siempre. Para que no siempre se hace. Y no siempre todos los bancos se lo dicen a la persona, ponga quiénes son los beneficiarios. Ujú. O no se actualiza No esta se actualiza. información. Ujú. Algo importante, mientras usted me hablaba de este tema, es que usted me decía, es que llegan a preguntar quién es la persona que tiene derecho a este dinero. Por esta cultura de no realizar un testamento, donde yo puedo indicar cuál va a ser la distribución que le voy a dar a cada uno de mis familiares o amigos, porque no tiene que ser familiar, puede ser un amigo, puede ser un conocido que yo tomé la decisión de darle esos bienes. Mm. Es que lamentablemente no tenemos conocimiento de qué es lo que tenía la persona. Mm. A veces no sabemos que tiene depósitos a plazo, no sabemos en qué bancos tienen esos dineros, no sabemos si la persona estaba colegiada y tiene derecho a un fondo del colegio y a una póliza del colegio. Mm. Vamos a ver, no sabemos si tenía una póliza de vida. Claro. En cambio, si lo blindamos o si lo dejamos, ¿por qué? Porque es un tema tabú, donde nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere decir, yo en un día no voy a amanecer, no lo sabemos cuándo va a ser, o puede ser cuando estemos muy viejitos o cuando estemos jóvenes, Sí. pero es un tema que no se maneja, Mm. es un tema de importancia. Claro. Entonces, también para que tengamos un contexto, tenemos testamento abierto y testamento cerrado. Ok. El testamento abierto es el que yo busco a un notario y le indico, esta va a ser la distribución y se puede hacer pública. Mm. O se puede tener ahí la información abierta. Importante, todo testamento queda registrado en el Archivo Nacional. Ok. Vamos a buscar en el índice del Archivo Nacional la información y podemos verificar. Hay gente que no sabe si el familiar dejó un testamento y a veces se hacen los procesos sin verificar si existe un testamento de esta persona y a veces lo ha realizado. Entonces vamos a verificar en el archivo, es totalmente abierto, no se necesita ser abogado, cualquier persona puede realizar esta consulta y pone sus datos y pone los datos del familiar para poder verificar si hemos tenido o si se ha realizado un testamento. Hablamos del testamento cerrado, ya hablamos del abierto. El testamento cerrado es donde yo realizo un testamento, lo meto en un sobre y se lo puedo indicar al abogado cuál va a ser la forma en que voy a distribuir esos bienes, o le digo al abogado, este es mi testamento, es cerrado, ni usted quiere no quiero que ni usted lo vea. Es un testamento que hasta que yo fallezca, las personas van a saber cuál fue la repartición que se hizo y cuál fue la distribución que se hizo. Okay. Ese es un testamento cerrado.
Pero el titular, o sea, la persona que está generando el testamento, lo hizo él mismo. O sea, Él nadie lo- lo sabe. Nadie lo sabe, él mismo lo hizo. Yo me senté aquí con una hojita y estoy haciendo mi testamento. Y decido que ni el abogado tenga conocimiento de ese testamento. Lo meto en un sobre, se lo doy al abogado y le indico que en el momento que yo no me encuentre en vida, este testamento sea abierto y sea indicado cuál va a ser la distribución o cuál fue en vida mi decisión sobre esos bienes. Cuando no tenemos un testamento, cuando no hay familiares, estas o lo que tengamos, quedan asociaciones y demás, lleva un proceso, pero queda, como se habla popularmente, queda al Estado y se hace la distribución. No es que le queda el dinero al gobierno, no, sino que esto se puede realizar a una asociación, a una escuela o demás. Eso es cuando no sucede o cuando no se informa. Vamos a ver otra forma que es la persona fallece. Esto es un poquitito tema de familia. La persona fallece, los familiares no sabían que tenía un hijo por fuera. Esa persona por fuera se da cuenta a los meses de que falleció su padre y puede ingresar dentro del proceso sucesorio. Ok. Otra posibilidad hay que es cuando la persona tiene deudas y se ha Importante. malinterpretado Importante. de que si yo tengo una deuda, mis acreedores van a ir a cobrarle a los familiares. No. Se cobra sobre los bienes que tenga, sobre las cuentas bancarias, y si no lo cubre, hasta ahí llegó. Hasta ahí. Pero no es que van a ir a cobrarle a los familiares. Para que en algunos casos, como lo hablamos anteriormente, se trata de intimidar un poco. Sí. Se trata de intimidar y decirle a la persona igual que un proceso de cobro. Que de hecho hace poco estuve conversando con otros abogados que lamentablemente en Costa Rica, a pesar de que hay legislación donde se indica que no se puede ir detrás de los familiares o detrás de terceros para cobrar una deuda, te llegan mensajes y la deuda no es suya o es de un familiar. Y no está permitido porque ya hay legislación sobre ese tema. Okay. Y hace poco me llegó un mensaje donde me hacían la consulta, y de hecho lo compartí estos días con otros abogados, que para que la persona devuelva la llamada pensando que se trata de otro proceso, te ponen, no te ponen que es un proceso de cobro, te ponen que es un proceso penal, que es un proceso civil, perdón, que es un proceso de familia, y que por favor se tiene que referir a este número o a este caso para que usted devuelva la llamada al bufete que compró esa deuda. Nos salimos un poquitito de tema, pero No, es pero poquitito. es súper válido porque importante. es muy sensible en la estrategia financiera, ¿verdad? Porque Sí. es otra forma en que se pierde riqueza porque no estás enterado o enterada de que de pronto no te corresponde. Exactamente, como usted lo indica, es importante porque no es un tema que se maneje. Tal vez la persona se siente presionada, esa línea telefónica no le pertenece ni a la persona que le están cobrando, pero te escriben estos despachos o estos bufetes que se dedican a hacer el cobro, intimidando, indicando, por favor, devuélvanos la llamada fulanito de tal, devuélvanos la llamada a este número de teléfono, refiriéndose a esto, tiene en proceso una orden de captura. Ok, wow. Así lo he visto. Semejante susto. Ajá. Entonces la persona ya me dice, es que llamo por este proceso. Perfecto. ¿Usted sabe dónde lo podemos localizar? Esto es para tratar de que no pase detenida. Y ya dan los datos. Ok. No tiene nada que ver en el proceso. Ya hay resoluciones de la sala donde se indica no puede llamar a terceros, a familiares, a quien sea. Eso tiene que ser directamente al deudor. Qué impresionante, Juan Luis. Eso es un tema sensible. Es un tema sensible, como se lo indica. Se aprovechan a veces
de estos temas o estos vacíos o esta incomprensión que tiene la persona de saber para aprovecharse de esto, de gente humilde, de gente trabajadora que no tiene conocimiento legal y se han aprovechado de esto. Volviendo a lo que hablábamos, ok, entonces vuelvo a recalcar, tengo una deuda, mi papá tenía una deuda, fallece y me llegan a cobrar a mí. No, señor. Ok. La deuda se puede cobrar si tiene bienes y si no, hasta ahí llegó. Sí, papi No hay tenía ahí un forma de- certificado, entonces se liquida contra el certificado si alcanza y si Si no alcanza. Hace unos años, hay un caso cercano donde trataron de cobrar la tarjeta de crédito de la persona que fallece con los familiares. Ok, yo ocupo que usted haga el pago porque él se atrasó. Revisando un poquito, encontramos que esa tarjeta tenía una póliza de vida, pero ellos decían, no, es que la persona no hizo el último pago, a pesar de que había fallecido un día, 2 días antes de la finalización del último día de pago, y no cubre la póliza. A nivel bancario, yo no creo que ningún banco vaya a decir, yo no pago una póliza solo porque el cliente no la pagó. Y máximo si él falleció. Máximo si él y es una falleció. póliza de vida. Exactamente, entonces son puntos importantes a revisar en el momento que se le traslada este bien o en el momento que la persona no está, que como lo hemos hablado del principio, culturalmente no somos, es un tema tabú hablar de la muerte. Y aunque usted no lo crea, un testamento es barato. Quería llegar justamente a ese detalle, Juan Luis, porque o sea, no pocas veces he digamos, escuchado ese elemento a la hora que se conversa sobre transferencia patrimonial. Es que, pucha, un testamento, eso es plata, ¿verdad? O sea, y la gente dice, no, ya mejor no, porque eso es plata. Bueno, ¿cuánto es plata? ¿Cuánto normalmente es? Porque eso está muy tarifado, ¿no? Ya está muy estructurado. Tarifado, la dirección de notariado tiene un monto a partir de, hay varios factores que puede modificar, pero está a partir de los 120,000, 130,000 colones. Hay factores como traslados, hay factores como si yo tengo que recoger una firma del exterior, si tengo que recoger una firma en Guanacaste, si tengo que recoger, que se puede dar, tengo que recoger una firma en la cárcel o un centro penitenciario y demás. Se puede recoger en un centro penitenciario. Cualquier trámite legal se puede recoger una firma dentro de un centro penitenciario. Y ese extra son los cobros de más. Ok, que sumaría esos 120, 130,000 colones. Exactamente, más el traslado, más otros aspectos que se puedan hablar sobre el tema o se puedan aumentar pero estamos hablando que la base está de 120,000 colones en adelante, 130,000 colones en adelante. Ok, ahora bien, yo me imagino que una base de 120, 130,000 colones, Juan Luis, y quizás por ahí nos amplías, más algunos costos adicionales por este tipo de diligencias adicionales, vamos a ver, pues obviamente todo sumará. Y después de eso, porque estamos hablando a la hora de estructurar, de dejar hecho un testamento, después de eso hay más costos vinculados a futuro, en el momento de la ejecución del testamento, cuando la persona fallezca, etcétera. O sea, en algún momento futuro hay otros costos relacionados. Vamos a ver, importante, realizo el testamento. Si yo vuelvo a realizar otro testamento posterior que se puede realizar, no es que si yo hice un testamento no puedo cambiar, no puedo realizar otro testamento, sí se puede. Y dentro de la escritura vamos a estipular si el Nuevo Testamento elimina el anterior testamento. Okay. Entonces siempre es importante verificar cuál es la última, entre comillas, versión de testamento. ¿Hay otros gastos posteriores? Sí. Estamos hablando que si abrimos un sucesorio notarial, este monto va a variar dependiendo del valor que se le dé a los bienes.
Otro aspecto importante cuando ya estoy en el sucesorio, que tiene que haber una actualización del valor de esos bienes. No puede ser mayor a 2 años. Ok. Un ejemplo, yo tengo una propiedad que fui a hacer la declaración municipal, porque esa declaración vale como valor de la propiedad para realizar el testamento. Ok. Estamos en el 2026, la realicé a principios del 2025. ¿Es válida? Es válida. Es válida. Si yo digo que la realicé en el 2022, no podemos realizar. Hay que actualizar. Hay que actualizar. ¿Cómo se realiza esto? Como hablábamos, hay un albacea que fue nombrado un proceso sucesorio y esa persona puede trasladarse al banco, puede trasladarse a la municipalidad para hacer la actualización. Es la misma actualización que hacemos nosotros, no varía. Cuando damos después, cada 4 años municipalmente tenemos que darle una actualización para que no lo realice la municipalidad de oficio. Tenemos que hacer una actualización de ese valor. Ese valor es el que nosotros podemos presentar en un sucesorio o en dado caso podemos pagar un perito para que realice un estudio de mercado y nos dé un avalúo sobre esa propiedad. Forma más práctica y más económica hacer la actualización a nivel municipal. Claro, claro. Eso nos ayuda, como se llama su programa, estrategia financiera. Y es que todo eso suma a pulir la estrategia financiera. Exactamente. Y de eso se trata estos ratos, estas conversaciones, Juan Luis, de poder justamente dejar esos tips que, nuevamente, por tema tabú, por ignorancia, por desconocimiento. Además, es que esto no lo hablan en los canales habituales, en las televisoras nacionales, o sea, son temas que, vamos a ver, hay que decirlo, no se hace contenido respecto a esto, Juan Luis, todos los días en los medios de comunicación masivos, ni mucho menos. O sea, y no nos vamos a poner conspiranoicos, ni mucho menos. Simplemente, vamos a ver, no se difunde, no se divulga tanto esta información fundamental, crucial, para nuestra gestión patrimonial. Bueno, es que si no se divulga, si no se difunde, si yo no la estoy viendo en canal tal y canal otro, voy y hago la tarea y yo procuro escarbar, ir a ver, bueno, quién sí me puede contar, quién sí me puede dar tips, enseñar la ruta, dar luz respecto a, bueno, es que pues no soy rico, no soy rica, nuestra familia realmente lo que tiene es que hay la residencia, tenemos tal vez un lotecito por allá, un par de vehículos o más. El tema es, las familias normalmente algo tienen, algo tenemos, y eso ya suma como patrimonio. No alto patrimonio, pero patrimonio. Y bueno, también hay que decirlo, Juan Luis, pues vamos a ver, mucho alto patrimonio empezó de un patrimonio simple. Pero ¿qué aprendió ese alto patrimonio generacionalmente para que haya llegado a ser un alto patrimonio de camino a través de las generaciones? Hacer transferencia y cobertura patrimonial, que es lo que de pronto, sí, yo entiendo que nadie nos ha enseñado, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la vida, pero es que pues nadie nos enseña, pues, busco aprender, y si busco aprender, bueno, no sé cómo aprender, bueno, busco las personas que sí me pueden acompañar, enseñar, y bueno, obviamente, pues ni qué decir, Juan Luis, que en este caso tu persona y tu oficina, Eidelman y Asociados, pues definitivamente, bueno, a mí y a muchísimas personas nos han dado justamente luz en esa senda de mejorar nuestra gestión patrimonial, en esa parte de la estructura legal, del trasfondo legal, de los tips legales, para efectos de decir, bueno, es que en mis etapas de gestión patrimonial, no solamente en la transferencia patrimonial, ¿qué más podemos mejorar? Porque hay mucho por hacer realmente y siempre hay tips. Vamos cerrando el programa, Juan Luis, nos quedan unos minutitos, pero bueno, aparte de que sería interesantísimo el hecho que nos cuentes cómo te ubicamos, cómo ubican el despacho Eidelman y Asociados, también, bueno, dejarnos una tarea quizás para el siguiente programa, que es, bueno, hemos hablado y subrayado el tema de testamento, pero diría yo que no solamente pues, se puede estructurar esa transferencia patrimonial o esos blindajes patrimoniales, no solamente a través de testamento, sino a través de no sé, puedo pensar ahorita, Manuel Sá, una sociedad, qué sé yo, ¿verdad? Y más allá de eso es
que no todo queda, porque ahora me diste un término que me voló la cabeza, ¿verdad? Que me decís que hay un proceso de indignación. O sea, realmente eso se abstrae. Ok, a nosotros nos pueden, nosotros nos pueden localizar, nosotros tenemos oficina en San Pedro, antiguo Outlet Mall, actualmente Plaza San Pedro, en el segundo piso frente a Ascensores, 6 de Asociados. Como usted lo indica, tratamos de dar un acompañamiento completo para poder blindar a la persona, no solo en aspectos legales, sino en otros aspectos que podamos ayudar a esa persona pensando a futuro. Correcto. Esa es la idea. Existe un término, que usted lo acaban de indicar, indignidad, que es, vamos a ver, muchas veces cuando ya la persona sabe que es el que va a quedar con esas propiedades, posterior al testamento, ya tiene conocimiento del testamento, abandona a su padre, abandona a su madre, abandona a su familiar en aspecto económico, en aspecto de alimentación, maltrato, en algunos casos hasta tratar de cometer un homicidio para poder quedarse con esa propiedad o esos bienes que fueron inscritos en el testamento. Hay afectación psicológica, hay afectación que elimina un testamento y realiza otro testamento porque sabe que el padre o la madre realizó un testamento donde se lo dejaba todo el hermano, eliminó esa información y hizo otro testamento, abusando tal vez de que el padre o la madre es una persona mayor y no tenía conocimiento o que no está en su capacidad mental, que eso es importante. La persona tiene que estar en una capacidad mental para poder firmar ese testamento. Muy importante. Y se ocupan como mínimo 13 testigos. Pero la indignidad es cuando existe esto, eso es otro tema que no se maneja. Cuando existe esto, un familiar o la misma persona puede abrir un proceso de estos para desheredar a esa persona que está cometiendo esa afectación psicológica o demás, como lo hemos hablado. Se puede realizar estando viva o ya cuando la persona fallece, se puede abrir un proceso de estos. Imagínate. Eso que lo que va a hacer es que la persona, si está dentro de los herederos y con testigos o pruebas y demás, se puede dar fe de que cometió un abuso, de que lo dejó botado, de que se aprovechó de esta capacidad de la persona, queda desheredado. Imagínate. Y esto o sea, realmente ahora me estabas comentando sobre esto y considero que genera, vamos a ver, genera valor y muchísima oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado esto de que fulanito, fulanito, fulanitos heredaron el patrimonio, la riqueza, etcétera, los bienes, y tan mal que se portaron, tan mal que cuidaron a los familiares, ¿verdad? Y saber que existen portillos para que de forma legal, en un proceso, pues se genere entiendo yo, ese rebobinar, deshacer, y pues que las personas sepan que no se pueden hacer de la vista gorda y decir, bueno, ya yo soy el heredero, el testamento está ahí y ya fui el ganador, ¿verdad? No. De pronto se pueden hacer ajustes de camino, incluso en procesos, diría yo, muy interesantes, muy extremos, como este de indignidad, y que son claves, que están en nuestra estructura legal. Y bueno, realmente considero que eso es una buena noticia para muchas partes dentro de nuestra familia acá en Costa Rica. Juan Luis, no puedo agradecerte más realmente el acompañamiento de hoy. Súper contento, ¿verdad?, por toda esta luz que nos has traído, y sabemos y esperamos en Dios que no sea ha sido la primera, pero no la última, y siempre bienvenido acá a esta tertulia, porque la verdad que que sea tu casa, ¿verdad?, para efectos de transmitir y sumar valor y conocimiento. Muchísimas gracias a cada uno de los que nos están observando. Muchísimas gracias a don Evans, a Radio Costa Rica por la invitación también, a Estrategias Financieras.
De igual forma, espero que no sea ni la primera ni la última. Estamos para servirles. Espero que en otros programas podamos tocar también otros temas y podamos también evacuar algunas dudas que les queden a las personas. Estamos en el día a día, no todo es trabajo, no todo es dinero, sino que también todo eso que tenemos que ayudar o trasladárselo a las personas que no pueden. Claro. Entonces yo creo que es un tema importante y estamos para servirles. Buenísimo. Muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron el día de hoy a construir la mejor estrategia financiera. Bendiciones.